totalmente, porque vamos a hablar de un tema particular y de un tema en general, las denuncias de presuntos abusos contra niños y a su vez cómo está tratando la justicia este tipo de casos. Hubo una resolución en los últimos días a partir del caso en el que se está juzgando, investigando un presunto abuso a una niña de 5 años. Lo que se resolvió es, en el fallo, en una de las audiencias, es que la niña tenga un abogado especializado, el abogado del niño, como querellante. Vamos, si te parece, a hablar de esta situación y para que nos explique cómo funciona esto y qué mirada está teniendo la justicia sobre este tipo de casos con, si te parece, el juez penal de niños, niñas y adolescentes Federico Moikens en este momento. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, doctor. Buen día, Gaby, buen día, Indalecio, y buen día a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, comentábamos este fallo reciente y que es también ajustándose a las normas, ¿no? A las nuevas normas vigentes. Así es. De por sí nosotros tenemos todo un plexo normativo desde el punto de vista convencional y constitucional que exige básicamente darle una participación al niño y que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ser oídos dentro de los procesos penales a través de distintos mecanismos de participación previstos en la ley, entre los cuales figuran esto que tiene que ver con el tutor ad litem, al que hace referencia a la resolución a la que vos referiste recién, como también lo que es el abogado del niño y otras figuras que pretenden garantizar esa escucha activa por parte de los niños, niñas, adolescentes que tengan alguna participación dentro del proceso. En este caso, dentro del proceso penal, la norma lo prevé como una obligación para que el niño pueda tener la participación dentro de ese proceso que lo involucra como víctima de un presunto abuso sexual puntualmente. O sea, en este caso, la norma lo ha previsto para los abusos sexuales o para los delitos contra la integridad sexual, básicamente. Doctor, sabemos que toda causa de presuntos abusos, este tipo de casos, son causas muy delicadas y más cuando se trata de niños, ¿no? En cuanto a la mirada de la justicia, ¿se tiende a tomar este tipo de medidas y qué otro tipo para tratar de evitar revictimización o cualquier otro tipo de perjuicio en el transcurso, ya sea de las audiencias o de la investigación? Bien, desde un primer momento, en los procesos judiciales, y me tomo el atrevimiento no solo de hablar del proceso penal, ¿no es cierto?, que es donde me desempeño como magistrado, sino más bien dentro de los procesos civiles también, los niños, niñas y adolescentes tienen una, te diría, participación diferenciada de los adultos a partir de un principio de especialidad que está en juego en todo momento. Y como vos bien lo has marcado, esto tiene que ver con la revictimización, que no quiere decir otra cosa que el niño, o es evitar que el niño vuelva a transitar todo un camino traumático por el cual ha llegado a estar en contacto con la justicia. Entonces, a partir de allí, lo que se busca es que el niño tenga una escucha activa, pero a través de un mecanismo diferenciado, en este caso lo que se llama una cámara Gesell, ¿no es cierto?, donde la cámara Gesell es un ámbito privado que a través de una cuestión lúdica, te diría, inclusive cuando son muy niñitos, en participación conjunta con un profesional, se logra, ¿no es cierto?, que el niño cuente o que el niño de alguna manera brinde información que va a ser determinante a la hora del proceso. Entonces, a partir de allí ya empezamos con un deber de cuidado, con esto de respetar lo que se llama el interés superior del niño, y a su vez también teniendo en cuenta, lógicamente, la edad del mismo, ¿no? La escucha de un chico o de una niña de 5 años, como es el caso, por ejemplo, que estaba citando, con lo que tiene que ver con la escucha de un adolescente de 13 o 14 va a ser diferenciada, sin perjuicio de que ambos van a ser en cámara Gesell, ¿no? Pero se supone que el abordaje, el modo en el cual yo voy a dirigirme al niño va a ser diferente. En ese caso digo yo, pero va a ser un profesional, lógicamente, en psicología, quien lo hace, y mientras tanto las autoridades presenciamos a través de
una videoconferencia, ¿no es cierto? Estamos viendo en vivo lo que está sucediendo allí y cada una de las partes en el proceso tiene la posibilidad de decirle o pedirle al psicólogo o a la psicóloga que aborde determinada temática a los fines de ir esclareciendo las cuestiones que van surgiendo. Doctor, ¿cómo observa usted que lamentablemente está en contacto asiduo con este tipo de casos de abusos de menores, de niños? ¿Cómo toma usted que se dio ahora? Primero un caso, se conoció al menos un caso en un colegio privado de un presunto abuso, a la semana o al par de semanas otro más en otro colegio. ¿Es algo que habitualmente llega al juzgado y quizás no trasciende en los medios? ¿O observa que puede estar pasando algo más? No sé, pensábamos tendrá una incidencia la pandemia, tanto tiempo los niños en casa y después regresar. No sé si tiene alguna lógica posible, digamos. Sin duda los abusos, cada vez conocemos más abusos. Verdaderamente, desde el punto de vista sociológico, quizás habría que hacer un estudio de si antes existían más o menos la misma cantidad de abusos o no, o es que hoy se denuncian más abusos que antes. Claro, bien. Sí. Yo arriesgo lo segundo. Arriesgo lo segundo. Pienso que hoy la gente en general está más informada. Creo que hay canales no solo institucionales, sino informativos. Si nos remitimos inclusive a los medios televisivos, hoy vemos que en cualquier programa cuando se aborda una problemática, automáticamente aparece al pie en un zócalo un número de teléfono al cual llamar o denunciar o poner en conocimiento de una autoridad algo vinculado a esa problemática. Entonces la gente hoy, inclusive los propios niños, creo que a través de las redes sociales y el hecho de poder estar en contacto constante, digamos, con información, vivimos en un mundo de información, también informan, cuentan a lo que les pasa, ¿no es cierto? Y a partir de allí creo que descubrimos este lamentable flagelo que afecta a más personas de las que creemos. Y sin duda, Indalecio, también lo que vos decís, la pandemia tuvo un efecto lamentable también sobre esta cuestión de los abusos, por cuanto nos ha obligado en el momento más crudo, digamos, a encerrarnos, a estar en un ámbito, más tiempo en el ámbito privado, y muchos de los abusos sexuales que sufren los niños, niñas y adolescentes son intrafamiliares. Claro, claro. Siempre hay involucrado algún pariente, alguna pareja de la madre o el padre. Entonces, por supuesto que la pandemia ha tenido su efecto también. Y un poco lo que quiere la norma, sobre todo en el nuevo Código Procesal Penal, es brindar esta protección y garantizar ese mecanismo de escucha y de participación activa a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su capacidad progresiva, lo que le llamamos, ¿no? De acuerdo, no es una cuestión etaria netamente en lo que hace a que a partir de determinada edad puede o no puede tener un abogado, sino lo que se pretende garantizar es que tenga siempre una representación y esa representación sea una suerte de zapato a medida de acuerdo a la autonomía progresiva y a la madurez y capacidad que tenga en el caso concreto ese niño, niña o adolescente. Doctor, le agrego una consulta más. ¿Se pone siempre en duda, o hay por lo menos una parte de la sociedad que pone en duda la veracidad de lo que pueda decir una niñita o un niñito de pocos años, de 4, 5, 6 años? ¿Es así? ¿O son infundados esa desconfianza o no? Mira, Indalecio, la verdad que desde la justicia se trabaja con profesionales de excelencia. Hay profesionales que tienen mucha experiencia en el abordaje y en la escucha activa con los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido este tipo de problemas. Y en nuestra experiencia, inclusive son quienes primero determinan, estas personas o estos profesionales, si hay alguna influencia adulta en el discurso del niño. Claro. Claro. Muchas veces sucede que el niño sí llega, no digo siempre, pero digo es una de las posibilidades y en muchas ocasiones pasa, el niño llega influenciado por algún familiar, ¿no es cierto?, que pretende perjudicar a otro, y hablemos en el caso de una falsa denuncia, en un hipotético,
Bueno, créanme que esas cosas saltan a la vista y son advertidas por los profesionales. Entonces, allí se nota que hay una influencia del discurso adulto. Pero la mayoría de los casos, los niños se expresan de una manera muy no solo libre, sino de alguna, digamos, espontánea, ¿no? Claro, claro. Vos ponete a pensar que un niño o una niña de 5 años no tiene la capacidad de mentir, ¿no? Es propio de su inocencia el hecho de contar las cosas a su manera y de que a partir de eso los profesionales puedan, y todos los operadores de la justicia podamos interpretarlos de la manera en la que nos están tratando de decir las cosas. Tremendo, sí. Doctor, yo por último lo que quería consultarle, ¿no?, es a qué tenemos que estar atentos los adultos en general, ¿no?, en cuanto a la conducta de los chicos, para cuáles son indicadores o cuándo tenemos que prestar atención a que algo de esto puede llegar a estar sucediendo. Bueno, un niño que sufre un abuso obviamente cambia su comportamiento, cambia radicalmente su comportamiento y vamos a estar viendo actitudes que no son normales en nuestros hijos o en el mismo, y no solo, digamos, son los padres los que las advierten, sino que en muchos casos se da que son las propias autoridades sanitarias o las autoridades de establecimientos escolares las que detectan y ponen en aviso en el hogar, quizás en aquellos hogares donde los padres trabajan y no tienen la posibilidad de compartir tanto con sus hijos, ¿no? Inclusive, y esto es bueno que la sociedad lo sepa, hay una acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia, en la 361 del 2015, a partir de la cual se incorporó, digamos, un protocolo interinstitucional para los casos de abusos de niños que resulten víctimas o testigos de situaciones de abuso sexual, mejor dicho. Y allí, de alguna manera, se establecen parámetros y pautas de actuación, y esto es muy importante que se sepa, que lo sepa la comunidad, a pesar de que todo aquel que se desempeña en establecimientos educativos, en la parte sanitaria o inclusive en la parte deportiva, ¿no es cierto? Establecimientos deportivos pueden tomar contacto inmediatamente con las autoridades y denunciar concretamente si es que conocen o sospechan de que está sucediendo o el niño está siendo víctima de una situación de abuso sexual. Bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. La verdad que tratar este tipo de temas, ¿no?, y explicar cómo se trabaja en la justicia y a qué tenemos que estar atentos es sumamente importante en estos tiempos. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días. Buen día. Bueno, ahí escuchamos, muy relevante lo que Moikens, decía, ¿no? Sí. Y clarísimo también lo de, porque cuando empezaron estos dos casos, como suele suceder con otros de abusos de menores, siempre la discusión en los foros de los medios, en los grupos de WhatsApp y demás, es que no puede ser, que sí puede ser, que qué puede saber un niño o una niña de 4 o 5 años. Me parece clarísimo lo que dijo el doctor Moikens, que son muy espontáneos los niños. Es muy difícil pretender que mientan con una situación de esas características, más indagados de cierta manera por profesionales que saben del tema y demás. Claro. Los psicólogos del Poder Judicial y los peritos que trabajan, es impresionante. Así es. Bueno. Muy bien. Bueno.